Formación reticular. La formación reticular es una estructura reticular neurológica del tallo cerebral. Se extiende desde la parte más caudal del diencéfalo hasta la parte más proximal de la médula espinal. Este sistema se conoce también como SARA o sistema activador reticular ascendente. Es un sistema de integración, dado su posición intermedia entre el encéfalo hacia arriba y la médula espinal hacia abajo. La totalidad del sistema nervioso central influyen sobre la formación reticular, a su vez que las neuronas de la formación reticular proyectan acciones sobre casi todos los sistemas del sistema nervioso central, modulando así sus múltiples funciones. Entonces, la formación reticular es una red, es una malla de columnas irregulares de células y fibras nerviosas. Recibe impulsos nerviosos de la mayor parte de los sistemas sensitivos y emite fibras eferentes que descienden e influyen sobre las células nerviosas de todos los niveles del sistema nervioso central. Entonces, la función de este sistema es modular, seleccionar, analizar, asociar para funciones complejas, por ejemplo, la marcha, la vigilia, el sueño, etc. El sistema reticular se extiende desde la parte más distal del diencéfalo hasta la parte más alta de la médula cervical. Se ubica a nivel del diencéfalo, a nivel del tálamo. En el tronco encefálico está a nivel del tegmento o calota del mesencéfalo, entre los núcleos de los pares craneales de la protuberancia y grandes vías ascendentes y descendentes del bulbo raquídeo. A nivel de la médula espinal se ubica alrededor del conducto ependimario. Organización de la formación reticular. La formación reticular no está distribuida al azar, sino que se agrupan sus células neuronales de acuerdo a sus características citoarquitectónicas, conexiones, actividad funcional, etc. Se pueden agrupar formando poblaciones de células a las cuales se les ha llamado núcleos reticulares. Estos núcleos reticulares se extienden en todo lo largo del tronco encefálico, a los cuales se les llama columnas longitudinales o grupos nucleares. La organización de la formación reticular está dada por tres grupos: grupo nuclear del rafe medio, grupo nuclear reticular intermedio y grupo nuclear reticular lateral. A nivel del bulbo raquídeo está en el grupo nuclear del rafe medio los núcleos pálido y núcleo oscuro. A nivel del grupo nuclear reticular intermedio están los grupos nucleares reticular paramediano reticular del central del bulbo y el núcleo reticular gigantopontino. En la parte lateral se encuentra el núcleo reticular lateral del bulbo. En la protuberancia, en la parte media, encontramos el núcleo magno del rafe y el núcleo pontino del rafe. En su parte intermedia tenemos el núcleo reticular gigantopontino, núcleo reticular oral del puente, núcleo reticular caudal del puente y el núcleo reticular tegmental del puente. Y en la parte lateral tenemos el grupo nuclear reticular parvocelular. A nivel del mesencéfalo contamos con los grupos nuclear dorsal del rafe y núcleo central superior a nivel medio. A nivel intermedio tenemos el núcleo cuneiforme, el núcleo subcuneiforme y el núcleo profundo. A nivel lateral tenemos el núcleo parabraquial lateral, parabraquial medio y núcleo tegmental pedúnculo pontino. Vemos ahí las columnas del grupo medio,
que están formados por las columnas de color gris. En el bulbo raquídeo tenemos el núcleo pálido y el núcleo oscuro. En la protuberancia tenemos el núcleo magno y el núcleo pontino del rafe. Y en el mesencéfalo tenemos el núcleo dorsal del rafe y el núcleo central superior. Grupo nuclear reticular intermedio. En el bulbo raquídeo encontramos 3 núcleos: 7 núcleo reticular paramediano, 8 núcleo reticular central del bulbo, 9 núcleo reticular gigantopontino. En la protuberancia encontramos 4 núcleos: núcleo reticular gigantopontino, 10 núcleo reticular caudal del puente, 11 núcleo reticular tegmental del puente y 12 núcleo reticular oral del puente. En el mesencéfalo encontramos 2 núcleos: el núcleo cuneiforme y el núcleo subcuneiforme. Grupo nuclear reticular lateral, de color rojo. En el bulbo raquídeo encontramos el 15, núcleo reticular lateral del bulbo. En la protuberancia, número 16, núcleo reticular parvocelular. Y en el mesencéfalo, 17, núcleo parabraquial lateral y núcleo parabraquial medial. Y 18, núcleo tegmental pedúnculo pontino. Los núcleos del sistema reticular se pueden agrupar también por niveles anatómicos: bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo y tálamo. Los núcleos del tálamo son núcleo intrastalámicos o de la línea media y núcleo centromediano de Luis. Los núcleos del mesencéfalo son núcleo cuneiforme, núcleo subcuneiforme, dorsal, ventral del tegmento, de Guden y Bestereu. Los núcleos de la protuberancia son núcleo protuberancial caudal o inferior y bucal, núcleo de la calota y núcleo central superior. Los núcleos del bulbo raquídeo son núcleo lateral, núcleo gigantocelular, núcleo paramediano y núcleo del rafe. Las neuronas de estos núcleos del sistema reticular cumplen diversas funciones. Los núcleos bulbares y protuberanciales son inhibidores de la corteza cerebral e intervienen en el proceso del sueño. Los núcleos mesencefálicos y talámicos son activadores de la corteza cerebral, interviniendo en el estado de vigilia. Por su estructuración y función, son llamados núcleos inespecíficos, en contraposición de los núcleos talámicos, que son específicos. Conexiones de la formación reticular. Conexiones aferentes. Tiene conexiones aferentes desde la médula espinal, el cerebelo, sistemas sensoriales, desde el hipotálamo y el sistema límbico, desde la corteza cerebral. Conexiones eferentes. Se dirigen hacia la médula espinal, cerebelo, hipotálamo y sistema límbico y hacia el tálamo. Conexiones aferentes y eferentes de la formación reticular. Conexiones con la médula espinal. Conexiones aferentes. Fibras espinoreticulares. Son fibras que vienen de las astas anteriores y otras estructuras grises de la médula espinal. Llegan a conectarse con los núcleos de la formación reticular, los núcleos gigantocelular, lateral y paramediano del bulbo raquídeo. También hacen sinapsis con los núcleos reticulares protuberanciales. Forman parte de la vía dolorosa y sensibilidad térmica.
Fibras eferentes, haz retículo espinal medial. Son fibras homolaterales que se originan en los núcleos reticulares protuberanciales. Son fibras facilitadoras y terminan en las motoneuronas gamma de las astas anteriores de la médula espinal. Haz retículo espinal lateral. Son fibras cruzadas que se originan en los núcleos del sistema reticular bulbar y terminan en las motoneuronas alfa de las astas anteriores de la médula espinal. Tienen un efecto inhibidor. Conexiones con el tronco encefálico. Los núcleos sensitivos de los pares craneales, espinal del trigémino, fascículo solitario, proporcionan información visceral y vestibular. Los núcleos gracil y cuneato dan ramas colaterales para la formación reticular. La formación reticular da ramas colaterales a los núcleos motores y vegetativos del tronco encefálico. Esta forma es un mediador de reflejos suprasegmentarios. El colículo superior tiene conexiones con la formación reticular y forma parte de los circuitos de control de los movimientos oculares. La sustancia gris periacudoctal da colaterales a la formación reticular, contribuyendo a los mecanismos de regulación del dolor. La sustancia negra se conecta con la formación reticular mesencefálica que participa en el control de los movimientos autonómicos. Conexiones con el cerebelo. Fibras aferentes. Fibras cerebelo-reticulares proceden de los núcleos centrales del cerebelo y por la ruta de los pedúnculos cerebelosos superior e inferiores se conectan con los núcleos reticulares protuberanciales y bulbares. Fibras eferentes son fibras retículo-cerebelosas originadas de diferentes núcleos del sistema reticular y dirigiéndose por los pedúnculos cerebelosos superior e inferior terminan en la corteza cerebelosa, lóbulos anterior y posterior y lóbulo flóculo nodular. Función: forma un sistema de control indirecto sobre las motoneuronas de los núcleos motores del tronco encefálico y de la médula espinal. Conexiones con el hipotálamo, fibras aferentes. Desde el hipotálamo, vía el fascículo longitudinal de Schultz, envía colaterales en su trayecto descendente, excitando el sistema reticular y a los núcleos vegetativos del tronco encefálico. Fibras eferentes. La formación reticular por medio de sus fibras retículo-hipotalámicas se conectan con los núcleos hipotalámicos vegetativos. Función: median la regulación de funciones vegetativas. Conexiones con el cuerpo estriado. Fibras aferentes del cuerpo estriado. El cuerpo estriado, formado por el núcleo caudado, putamen y globus pálido, mediante las fibras estrio-reticulares y retículo-estriadas, se integran al sistema reticular, cuya función tiene influencia en el sistema motor extrapiramidal. Conexiones con la corteza cerebral. Vías aferentes. La corteza cerebral se conecta con la formación reticular por fibras córtico-reticulares, fibras que vienen de las áreas motoras sensitivas, auditivas, visuales, olfativas y de la corteza de la circunvolución del cuerpo calloso. Descienden mezcladas con las fibras piramidales por el brazo posterior de la cápsula interna y terminan en los núcleos reticulares protuberanciales y bulbares. El conjunto de fibras córtico-reticulares forman el sistema reticular descendente de la corteza cerebral. Vía eferente. Conexiones con la corteza cerebral vía eferente. Están representados por fibras de proyección ascendente y de función activadora para la corteza cerebral. Estas fibras son axones de neuronas de los núcleos reticulares protuberanciales mesencefálicos y talámicos.
Desde núcleos del puente y del bulbo envían fibras al hipotálamo y cerebelo. Mediante los haces retículo-espinales proyectan los impulsos a nivel inferior como la médula espinal. Conexiones con la corteza cerebral. Alcanza la corteza cerebral por dos vías. 1. Pretalámicas. Estación de los núcleos talámicos. 2. Extratalámicas. Se proyectan directamente hacia la corteza cerebral sin realizar estación previa. Este sistema activa los núcleos superiores para a. Mantener el estado de conciencia o vigilia en condición de despierto o consciente. B. Es responsable de la reacción de alerta y del estado de conciencia debido al bombardeo de estímulos que recibe la corteza cerebral. Las vías que viajan por la cinta de raíz media y lateral, haces espinotalámicos anterior y lateral, y vía óptica alcanzan la formación reticular, determinando la activación del sistema activador reticular ascendente. A su vez, la formación reticular ya activado repercutirá sus efectos sobre la corteza cerebral. Funciones de la formación reticular. 1. Control del músculo esquelético. Controla la actividad de la musculatura estriada vía retículo espinal y retículo vulvar, manteniendo el tono de la musculatura. Regula la función de la musculatura respiratoria por medio del centro respiratorio del bulbo raquídeo. 2. Control de la sensibilidad somática y visceral. Modulación de la percepción del dolor, por ejemplo, a través de mecanismos de contrapuerta de control de la entrada del dolor, pueden suprimir la conciencia del dolor. Control del sistema nervioso autónomo. El control superior del sistema nervioso autónomo, desde la corteza cerebral, el hipotálamo y otros núcleos subcorticales, puede ser ejercido por los tractos retículo-vulvares y retículo-espinales, que descienden hasta la aferencia simpática y la aferencia cráneo-sacra parasimpática. Por ejemplo, regulan la presión arterial por activación del centro cardio-vasomotor vulvar, regulación del centro respiratorio. 4. Control del sistema endocrino, ya sea directa o indirectamente, vía hipotálamo, influyendo en la regulación de la liberación de los factores liberadores o inhibidores hormonales. 5. Influencia sobre los relojes biológicos. Regulan los ritmos circadianos a través de fibras hipotalámicas. 6. Control del ciclo sueño-vigilia. El despertar y el nivel de conciencia están controlados por la formación reticular. De hecho, actualmente se cree que el estado de conciencia depende de la proyección continua de la información sensitiva hacia la corteza cerebral. Casos clínicos: pérdida de conciencia, escala de coma de Glasgow, la escala de coma de Glasgow. Muchas gracias por su atención.